Muy buen día tengan todos mis colegas y amigos. Continuamos con las cápsulas para tratar de ir aclarando algunas de las dudas que nos ha expresado la gente durante el transcurso que hemos dado algunas pláticas referente a lo que es el régimen de incorporación fiscal. Aquí en la pantalla ustedes podrán encontrar una regla de la primera resolución miscelánea del 2014, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de este año 2014, y que se refiere a las operaciones en las que el traslado del IVA o IEPS se haya realizado en forma expresa y por separado en el CFDI. Y nos establece esta regla de resolución miscelánea, que es respecto al manejo que vamos a hacer del IVA con las operaciones al público en general. Para los efectos del artículo 7º transitorio del decreto que se refiere a este capítulo, los contribuyentes podrán seguir aplicando los estímulos previstos en el mismo, aun cuando en alguno de los comprobantes fiscales que emitan trasladen en forma expresa y por separado al adquirente de los bienes o al receptor de los servicios del IVA o del IEPS correspondiente a dichas operaciones. Esto es porque recuerdan por ahí que en algunas semanas atrás nos comentaba la gente que se interpretaba mal lo que era la resolución miscelánea respecto a que si el contribuyente, el régimen de incorporación fiscal, estaba autorizado exclusivamente a llevar a cabo operaciones con el público en general y no facturar a una persona física, a una persona moral en forma individual. Entonces, inclusive había por ahí alguna disposición que decía que cuando se trasladara este IVA, pues ya no podías pertenecer al régimen de incorporación fiscal. Es claro que emitan trasladar en forma expresa y por separado al adquirente de los bienes o al receptor de los servicios del IVA o el IEPS correspondiente a dichas operaciones, en cuyo caso tendrá que pagar dichos impuestos exclusivamente por aquellas operaciones donde hayan realizado el traslado en forma expresa y por separado en el CFDI correspondiente, para lo cual solo podrán acreditar el IVA o el IEPS cuando proceda en la proporción que represente el valor de dichas actividades facturadas por las que haya efectuado el traslado expreso, el valor total de sus actividades del bimestre respectivo. Y hace por aquí otra observación que es importante. Entonces ya quedamos claros que actualmente ya se puede convivir dentro de lo que es el régimen de incorporación de hacer facturas con el público en general y también hacer facturas en forma independiente. Facturarle a una persona moral o a una persona física con el IVA desglosado. Y también lo que nos saca un poquito del entendimiento del manejo que le está dando el SAT es este segundo párrafo de esta misma regla que nos establece respecto de las operaciones con el público en general que lleven a cabo los contribuyentes, tanto en el registro de sus cuentas como en el comprobante de dichas operaciones que emitan, podrán anotarles la expresión operaciones con el público en general en sustitución de la clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen en los FDI globales que expidan, sin trasladar el IVA e IEPS correspondientes sobre el cual hayan aplicado los estímulos previstos en el artículo 7º del decreto citado en el párrafo anterior. Volvemos otra vez a tener una cierta confusión con este segundo párrafo, porque como mucha gente, muchos contribuyentes lo están entendiendo, es de que no se va a cobrar el IVA con las operaciones con el público en general. Bien, a lo que se refiere este párrafo es de que en tus CFDIs que elabores, los globales, no lo vas a separar, ni el IVA ni el IEPS. Ese es a lo único que se refiere, porque he querido bajar un material que tiene por aquí el SAT, en el cual ustedes lo podrán encontrar en la hoja web del mismo SAT, y nos establece cómo facturar con mis cuentas. Y la pregunta que le están haciendo al SAT es: las operaciones con el público en general, ¿cómo se registran en mis cuentas? Aquí está. La respuesta que dan
las puedes registrar al generar en factura fácil un comprobante fiscal digital por internet sin separar el IVA. El importe total ya incluye este impuesto. Nos da el ejemplo en donde nos establece cuál es el concepto. El ingreso es de 5,000 pesos, el IVA al 16% son 800 pesos y el total cobrado son 5,800. Todo esto operaciones con público en general. El registro en mis cuentas para generar CFDI y factura fácil. Vas a generar tu factura por 5,800 pesos sin desglosar el IVA. Entonces llegamos a la conclusión de que el IVA sí se cobra en las operaciones con el público en general. Para que nos quede bien claro, aquí está el material del SAT, se lo estamos grabando aquí en este video, pues para que ya no haya dudas, porque siempre que se lee una disposición como esta regla de resolución miscelánea nos causa más confusión que nos aclare dudas. Muy bien. Volviendo a esta regla, es importante mencionarles qué es lo que vamos a explicarles a continuación. Este parrafito que nos establece que dice, para lo cual solo podrán acreditar el IVA o el IEPS cuando proceda en la proporción que represente el valor de dichas actividades facturadas por las que haya efectuado el traslado expreso, el valor total de sus actividades del bimestre respectivo. Esto no es más que establecer cuál es el porcentaje de los ingresos que están a tasa cero, que están exentos del 100% de los ingresos del bimestre, y en esta misma proporción el IVA que hubiéramos pagado durante el bimestre por concepto de gastos en el régimen de incorporación fiscal, le vamos a aplicar esta proporción que determinemos en porcentaje y ese va a ser nuestro IVA acreditable en ese bimestre. Y como se los voy a mostrar ahorita en una hoja de Excel que preparé para este efecto. En esta hoja de Excel les voy a explicar cómo está diseñada. Tenemos los ingresos del bimestre, tenemos ingresos por ventas al público en general, que lo estamos mostrando aquí en la celda B5, con un subtotal de 18,000 pesos. Estos 18,000 pesos el IVA no aplica, no lo estamos desglosando, pero este ejemplo también lo estuve viendo en el portal del SAT y tiene la misma nota, incluye el IVA. Entonces nos queda bien claro que con las operaciones de ventas al público en general se va a cobrar el IVA, lo único que no vamos a hacer es desglosarlo en el CFDI respectivo. Dentro de este mismo bimestre tenemos ventas facturadas por un subtotal de 10,000 pesos y el IVA que corresponde, multiplicamos esos 10,000 pesos por el 16% del IVA, son 1,600 pesos de IVA que cobramos. El total de esta factura son 11,600 pesos, de las ventas facturadas, perdón. Tenemos el total de ventas, que son 28,000 pesos, que es la suma tenemos los 28, que es la suma de los 18 más los 10, nos da los 28,000 pesos de ingresos de este bimestre. Estos 28,000 pesos representan el 100% de los ingresos de este bimestre. Dividimos los 10,000 pesos de ventas facturadas entre el total de los ingresos del bimestre, que son los 28,000 pesos, y vamos a obtener aquí el resultado de cuál es la proporción que representan las ventas facturadas del total de ingresos. Entonces hacemos la anotación a un lado del 35.71%, que este monto corresponde a las operaciones facturadas a personas físicas o morales. Esto es la determinación de la proporción en porcentaje. Vamos a ver que dentro de este mismo bimestre, tenemos gastos con facturas, gastos que pagamos. Recuerden también que los gastos que hagan por montos mayores a 2,000 pesos deben de ser con cheque para abono en cuenta, transferencia bancaria, las diferentes formas que nos establece la ley para dejar evidencia de que estamos realizando estos gastos.
En este caso tenemos gastos con factura 12,000 pesos. Estos 12,000 pesos multiplicados por el 16% nos representan 1,920 pesos de IVA que pagamos de estos gastos, y el total del comprobante que nos dan por estos gastos, o de la totalidad de comprobantes que tenemos que representan los 13,920 pesos, pues ya van incluido el IVA. Entonces vamos a determinar el IVA que vamos a pagar en este bimestre. Tenemos IVA pagado en gastos, que son los 1,920 que les mostramos acá arriba, multiplicado por la proporción del IVA acreditable, que es el 35,71, que también lo determinamos de la totalidad de los ingresos, y obtenemos de esta multiplicación de 1,920 por el 35,71%, nos da un IVA acreditable en proporción de 685 pesos con 71 centavos. El IVA causado, el IVA que cobramos nosotros en nuestras ventas, lo tenemos acá arriba, que son los 1,600 pesos por los 10,000 pesos que facturamos, exclusivamente que facturamos en este ejercicio. A esos 1,600 pesos le restamos los 685,71 que determinamos de acuerdo con nuestra proporción, y el neto a pagar, el IVA determinado por pagar de este bimestre, son 914 pesos con 29 centavos. Esta es la información que deberíamos de proporcionar en el portal Mis Cuentas del SAT para efectos de que nos lleve a cabo el cálculo del impuesto al valor agregado. Les comento, había un error por ahí en el portal del SAT que no estaba arrojando el importe correcto. Nosotros en el portal del SAT vamos a tener que ingresar lo que es este porcentaje, .3571, para que lo multiplique por el IVA pagado en gastos, y no nos estaba dando este monto, nos estaba dando otros montos muy diferentes. Entonces, para que te lo tomen en consideración para ahora que empiecen a tratar de presentar sus declaraciones bimestrales. Bien, este es el tema que nos tocó analizar en este momento. Se los ponemos ahí a su consideración y les agradecemos su atención. Nos vemos en la próxima cápsula.